Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Estamos un día más juntos donde vamos a compartir un poco sobre la palabra de Dios. Espero que tengan un buen día hoy. Si es que ya están viendo el video un poco tarde, que hayan tenido un muy buen día. Dediquemos este día al Señor y empecemos siempre de la mejor manera, que es leyendo su palabra, teniendo un tiempo de oración y meditando durante el día en lo que hemos leído, en lo que hemos aprendido. Como hemos estado viendo en los devocionales atrás, estamos leyendo un poco acerca de Marcos, ¿no? Y todo lo que vino después del complot para arrestar a Jesús. También vimos lo que es la institución de la Cena del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar un poco con esa historia, con esa parte. Y también vamos a hablar sobre cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Así que, antes de comenzar con nuestro devocional, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque podemos acercarnos a ti en oración, Señor. Te pedimos, Padre, perdón por cualquier pecado que no te hayamos confesado. Limpia tú, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Ayúdanos a estar delante de ti, Señor. Límpianos, Señor. Te pedimos que podamos ser dignos de tu presencia, Padre. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra para poder conocerte. Y te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, Padre. Danos sabiduría, entendimiento y también mucha concentración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos. Hoy día vamos a leer Marcos 14 del versículo 22 al versículo 31. Como les estaba diciendo, habíamos estado viendo en unos días atrás acerca de todo lo que se quería hacer para arrestar a Jesús, ¿no? Y después vimos también cómo el mismo Señor Jesús dejó como que instituida la cena, la Santa Cena con sus discípulos. Vamos a leer primero los versículos que faltaban para terminar esta primera parte, ¿no? Del 22 al 25, dice así. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, este es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, aquí hemos leído cómo es que el Señor deja instituida la cena. Él usa símbolos, algo que nosotros debemos tener bien en claro, ¿no? Es que el pan no es que estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, no, sino que son símbolos que representan. Por ejemplo, el pan, el cuerpo de Cristo, ¿no? El jugo de la vid significa o representa la sangre derramada del Señor Jesucristo. Cuando parten el pan significa, representa que el Señor Jesús es molido, ¿no? Su cuerpo es partido por todo lo que Él va a sufrir en la cruz. Entonces estos son símbolos que nos van a recordar todo el sacrificio que Jesús hizo, y es por eso que nosotros ahora lo hacemos, ¿no? En nuestra iglesia es cada primer domingo del mes. Entonces, como ayer oraba Ángela, oremos para que pronto podamos volver a congregarnos y podamos celebrar nuestra Santa Cena, porque esto es algo que se hace en conjunto, ¿no? Con toda la iglesia en el templo, y es parte de la comunión de los hermanos. Entonces hay que orar mucho para que podamos volver. Y bueno, recordemos que son símbolos, es algo que representa y que nos hace acordar todo lo que Jesús hizo por nosotros, y que también Él resucitó. No solamente murió, sino que resucitó. Vamos a leer también del 26 al 31, ¿no?
Y aquí ya vamos a leer acerca de cuando Jesús anuncia que Pedro le va a negar. Dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Bueno, acabamos de leer el momento exacto en el que Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, ¿no? Pero antes de que le diga que lo va a negar, Jesús también menciona algo muy importante. Y es en el versículo 27, en la última parte, cuando dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esta parte, chicos, es importante porque este es un versículo que ya había sido escrito desde hace mucho tiempo. Y este está en el libro de Zacarías, es parte de la profecía. Vamos a ir a Zacarías 13:17. Zacarías 13... Hoy es Zacarías 13:7, no 17. Zacarías 13:7. Entonces dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver la mano contra los pequeñitos. Entonces aquí, en esta parte de Zacarías, que era una profecía, ya se había anunciado que iban a herir al pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Entonces aquí Jesús, ya después de muchos años, Jesús ya sabía que estaba cerca el momento de su muerte y que sus ovejas iban a ser dispersadas. Entonces Él lo está asegurando, ¿no? Y lo está volviendo a mencionar y diciendo que se va a cumplir. Entonces esta profecía estaba muy cerca de cumplirse. Y también menciona, ¿no?, que Pedro le va a negar. Y Pedro ahí estaba súper seguro de que él no lo iba a hacer, porque él amaba mucho a Jesús. Entonces él decía: no, así te maten, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pero bueno, chicos, ya sabemos, muchos debemos saber la historia. Pedro efectivamente lo niega, y es más, hasta maldice. Entonces Jesús conoce nuestros corazones, y él sabía lo que Pedro iba a hacer. Es increíble porque vemos y recordamos nuevamente, porque hay muchas personas que no creen que Jesús es Dios, pero volvemos a ver en la palabra de Dios que Jesús es Dios. Nuestro Dios es un Dios trino, ¿no? 3 personas en mismo Dios. Es el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, recordemos siempre y tengamos presente que Jesús era poderoso y él sabía lo que iba a pasar. Y conocía el corazón de Pedro y sabía que lo iba a negar. Algo que también podemos rescatar de estos versículos es que nosotros vemos cómo es que Jesús cambia a las personas, ¿no? Pues porque aquí Pedro cometió un error bien grande al momento de negar completamente que él era seguidor de Jesús o que andaba con ellos. Solo lo negó una vez, sino que lo negó 3 veces. Entonces, esto efectivamente le afectó a él, ¿no? Y se sintió muy mal y después llora amargamente. Pero el Señor lo cambia y el Señor lo perdona, y después vamos a ver las cosas que Pedro hizo, ¿no? Y cómo el Señor lo utilizó. Entonces, algo que nosotros también tenemos que recordar es que no podemos juzgar a las personas por su pasado, o no podemos decir o descalificar ya desde tal vez tu primera vez de conocer a alguien por las cosas que hizo antes, porque no sabes cómo es que el Señor lo puede usar. Si nosotros nos arrepentimos realmente del corazón,
y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiar nuestros pecados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos a alguien que tal vez conocemos un poquito de su pasado y nos adelantamos a juzgar. Eso no está bien, porque recuerda la vida de Pedro. Pedro negó al Señor, y después vemos cómo Jesús lo usa, ¿no? Pero efectivamente aquí Pedro estaba equivocado. Él decía amar a Dios de una forma que era su forma, de su manera, y no como el Señor lo estaba enseñando en su palabra. Entonces esas cosas también Pedro tuvo que aprender. Y así muchas personas como nosotros que nos equivocamos en nuestra vida cristiana vamos aprendiendo, y el Señor nos enseña, tal vez con momentos difíciles, tal vez con situaciones complicadas, pero nuestro Señor nos enseña, y hay que también poner nuestra parte, ¿no? Para aprender. Esta es la reflexión de hoy, chicos. Nosotros debemos rendir cuentas al Señor de nuestro pecado y confiar en que si estamos siendo sinceros de corazón, Él va a cambiar, nos va a ayudar a cambiar las cosas que no estamos haciendo bien. Y también que Él nos va a usar de la forma que Él desee usarnos, o a otras personas también. Entonces, que Dios los bendiga mucho, que sigamos leyendo la palabra, oremos mucho antes de leer, pidamos por entendimiento, por sabiduría, y meditemos en esto durante el día, que lo podamos guardar en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Chao.